Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Afren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador y apologista católico. Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. En este día, sábado 24 de septiembre del 2022, vamos a leer y reflexionar la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo que Jesús nos prometió allá en San Juan 16:13, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, nos va a llevar hacia la verdad plena. Vamos a invocar al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda tiniebla de oscuridad y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Al Hijo del Hombre lo van a entregar. Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: «Meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo. Les envío un gran abrazo para los que están escuchando en este momento, para los que van a escuchar después. También les dejo un saludo muy especial y un abrazo bien grande de corazón a corazón. En este día estamos leyendo la lectura del día de hoy, sábado 24 de septiembre del 2022, del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos. Jesús aquí les va a hablar algo importante a sus discípulos que lo deja un poco confundidos, que su mente se llena un poco de confusión. Y vamos a ver qué es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a los discípulos. Había gente que lo admiraban bastante por sus obras, por lo que él hacía, por sus grandes milagros. Y dice, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: «Meteos bien esto en la cabeza». Como le dijo, meteos bien esto en la cabeza. O sea, que no se les olvide. Que no se les olvide. Al Hijo del Hombre, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, lo van a entregar en manos de los hombres. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían
este lenguaje. Para ellos era tan difícil comprender de que Jesús les estaba hablando acerca de su muerte y su resurrección. No entendían, se les hacía tan difícil comprender. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Miren, para ellos les resultaba tan oscuro que ellos no entendían el sentido. Cuando Jesús les anuncia su pasión, su muerte y su resurrección, y le dice que le van a entregar en las manos de los pecadores, que Él tiene que sufrir, ellos no entienden el sentido, están tan confundidos. Por allá en Mateo 16:22, ahí Pedro hizo algo muy interesante, a quien Jesús le había dado autoridad, le había dado la llave del reino de los cielos. Él ya se siente con autoridad, y cuando Jesús anuncia su pasión, su muerte y su resurrección, en San Mateo 16:22 dice: tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle. Miren, ya tiene autoridad, ahora ya cree que puede reprender al maestro. Y a veces sucede eso en la iglesia, en la casa. Con un poquito de autoridad ya se creen o nos creemos la última Coca-Cola del desierto. No todos, obviamente, algunos, los que no vinieron. Hay un dicho que dice: ¿quiere conocer a Jaimito? Dele un puestito. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Y aquí, volviendo a San Lucas 9 del 43 al 45, dice: pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. ¿Por qué? Porque estaban tomando este mensaje como con pensamiento de hombres, no como Dios. Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Por eso ustedes y yo, cuando leemos la palabra del Señor, debemos de leerla, escuchar su mensaje, no como un libro de una fábula, un cuento. Vamos allá a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, a ver algo muy interesante. Déjenme ver, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ¿ok? De ahí que también, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios. No cesamos de dar gracias a Dios. Vamos a ver por qué. Porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre. Aquí nos dice que ustedes y yo, cuando acogemos la palabra de Dios, cuando la leemos o cuando escuchamos la palabra de Dios, no debemos de acogerla como palabra de hombre, como algún cuento, como alguna fábula. No. Dice, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad. Otra vez, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en nosotros los creyentes. Para nosotros los creyentes, los que creemos a nuestro Señor Jesucristo. Creyente es una persona que cree a Jesucristo. Creyón es uno que anda creyendo a autonombrados fulanos pastores que van saliendo por ahí y desapareciendo también.
Entonces, ese es el problema, que a veces ustedes y yo no entendemos la palabra del Señor. Se nos hace dificultosos, parece un poco difícil. Y a los mismos apóstoles dice, pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el mensaje. Y para ustedes y para mí, a veces la palabra de Dios parece que fuera difícil de entenderla. ¿Por qué? Porque estamos captándolo a nivel humano, no como es en realidad palabra viva, que es capaz de salvar nuestras almas, nos dice allá en Santiago 1:21. Pidámosle al Señor que nos dé la disponibilidad en nuestro corazón, que nos dé esa sencillez, esa humildad de recibir la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. Para que así, cuando recibamos la palabra del Señor, no esté nuestra mente en tinieblas, sino que esté nuestro corazón como esa tierra buena, que después de haber oído y conservado la palabra, dé mucho fruto y perseverante. Pidámosle al Señor eso, que nuestro corazón pueda ser esa tierra fértil, como nos dice allá en Lucas 8:15. Lo que en la buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Por eso, antes de leer la palabra del Señor, debemos de invocar al Espíritu Santo de Dios para que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil, para que al recibirla con un corazón bueno y recto, dé mucho fruto, y un fruto que dure, nos dice allí en San Juan 15:16. Gracias por estar presentes en este compartir de la palabra del Señor, mis amados hermanos y hermanas. Sigámonos deleitándonos día a día de la palabra del Señor. Denle suscribir al canal. Allá en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos deleitamos la palabra del Señor, que cuando ustedes y yo la saboreamos, la hacemos parte de nuestra vida, nos la comemos, vamos a sentir en nuestra vida dulce como la miel. A veces andamos un poco confundidos, a veces andamos un poco amargados, aunque leemos la palabra de Dios. Hoy aprendimos. ¿Por qué? Porque la recibimos como palabra de hombre y no como palabra viva y eficaz que es en realidad. Eso debe de quedarnos claro a ustedes y a mí, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Allí en Hebreos 4:12 nos dice, les voy a leer rápidamente, Hebreos 4:12, ustedes también pueden buscarlo en sus Biblias para que puedan así leer conmigo. Hebreos 4:12, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnuda y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Amén. Todo está desnudo y patente ante los ojos de aquel a quienes debemos de dar cuenta. Por eso, como nos dice en Hebreos 3:7, si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Dejémonos guiar por la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz, tal cual es en realidad. Me llamo Carlos Afrén, predicador y apologista católico. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Debajo de este video, como de todos mis videos en mi canal, están mis redes sociales, mi correo electrónico, y también si desean hacer una donación para este ministerio de predicación, de evangelización, lo pueden hacer a través del método seguro
de PayPal. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.